Santiago 1 del 19 al 27. Fíjense, hermanos, nosotros tenemos la dicha de vivir en un país en el que la religión dominante es el cristianismo evangélico, o lo que se llamaría también como el evangelicalismo. Esa es la religión dominante de este país. De hecho, este país fue fundado por inmigrantes europeos que en muchos casos estaban huyendo de sus países en Europa por persecución religiosa, o sea, por el simple hecho de ser protestantes, por el simple hecho de ser evangélicos. Ellos eran perseguidos en sus países, no había libertad religiosa, y entonces muchos de ellos huyeron a este país y fundaron este país. Y uno de los principios con los cuales fundaron este país fue precisamente la libertad religiosa, la libertad de pensamiento. Cada quien debería poder adorar al Dios que quiera, cada quien debería tener libertad para adorar a su Dios. Y entre los evangélicos que llegaron aquí a Estados Unidos en aquella época, había muchas denominaciones diferentes. Por ejemplo, estaban los anglicanos, estaban los presbiterianos, estaban los congregacionalistas, estaban los luteranos, estaban los reformados, estaban los metodistas, los anabaptistas, los puritanos, los pietistas, hermanos. Pero hoy en día, aquí en Estados Unidos, los grupos evangélicos más grandes son los bautistas y lo que se conoce ahora como los no denominacionales, los que no tienen ninguna denominación, pero sin embargo se dicen ser seguidores de Cristo y tienen el evangelio como su lema. Entonces, estos dos grupos son los grupos más grandes o las religiones más grandes aquí en Estados Unidos, los bautistas y los no denominacionales. Por cierto, estos no denominacionales con el tiempo han estado creciendo con mayor fuerza. Son las iglesias más grandes ahora en la actualidad, las iglesias que no se identifican con ninguna denominación. Hermanos, pero el tiempo que yo he estado por acá en Estados Unidos, que apenas ha de ser como unos 3 años, yo he notado algo, hermanos. Y yo he notado que aquí en Estados Unidos el cristianismo es una cuestión sumamente cultural y una cuestión de consumo. Una cuestión cultural y una cuestión de consumo. Es decir, hay muchos que se identifican con el cristianismo porque es la religión dominante, tan simplemente como eso. Les preguntas tú, ¿y eres cristiano o qué religión eres? Y te dicen, soy cristiano. ¿Por qué la religión dominante o porque es la religión de sus padres? Pero no es porque en realidad haya un compromiso con Cristo ni con su palabra. Es más o menos algo que sucede así en nuestros países. Tú vas con gente y conoces a mucha gente en sus países, en América Latina, y como en América Latina el mayor conquistador fue España, y los españoles nos trajeron el catolicismo a América Latina, entonces en América Latina la mayoría es católica. Y tú conoces a muchos católicos que les preguntas a la gente, bueno, les preguntas a las personas, ¿y tú qué eres? Y dicen, soy católico. ¿Vas a la iglesia? No voy. ¿Quién es el Papa? No saben. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No lo saben. Y entonces dices, bueno, ¿eres católico o no eres católico? Es que simplemente es porque es algo cultural, porque es la religión de los padres. Y aquí en Estados Unidos sucede algo semejante, pero con el cristianismo. Es algo cultural, porque es la religión dominante. Aquí en Estados Unidos, hermanos, aquí en Estados Unidos el cristianismo es en muchos casos cultural y una religión de consumo. Fíjense bien, hermanos, donde el énfasis de muchas iglesias no está en hacer discípulos, sino en a ver cómo los mantenemos entretenidos. El cristianismo es hacer discípulos. Sin embargo, en muchas iglesias, el énfasis no está en hacer discípulos, sino más bien en cómo los mantenemos a ellos entretenidos para que no se nos vayan. ¿Y cuál es el siguiente evento que vamos a hacer? ¿Y cuál es el siguiente? Para que se mantengan ellos entretenidos. Hermanos, hay detrás del cristianismo en este país toda una industria detrás del cristianismo, una industria musical, una industria de libros, una industria de cine, pantallas, souvenirs, templos que parecen centros comerciales. Yo hace tiempo fue un templo grandísimo, grandísimo, grandísimo. Tenían cafetería adentro, tenían biblioteca adentro, tenían muchas cosas allá adentro. Y cuando yo entré, porque era entre semana y los tenían abiertos toda la semana, cuando yo entré, éramos como 20 personas en todo el edificio y el edificio estaba frío. O sea, estaba con una buena temperatura. Y mi primer pensamiento fue, caramba, ¿cuánto han de pagar aquí solamente para mantener este templo con la temperatura adecuada para 20 personas que estamos aquí nada más? Pero es la cultura, ¿verdad? Es la cultura, es como un centro comercial el templo. Escenarios con luces, humo,
Buen sonido, pero poco o ningún contenido. Ahora pónganse a pensar un poquito en esto, hermanos. Pónganse a pensar un poquito en esto. Según el Pew Research Center, que es una organización que se encarga de hacer muchas estadísticas en religión, en política, en varias cosas, fíjense bien ellos, hermanos, en el 2007 ellos encontraron lo siguiente. El 78% de los estadounidenses se declaraba cristiano. Estamos hablando del 2007. 78% de las personas decían que eran cristianos. Sin embargo, hoy en día, en el 2026, solamente el 62% dice que es cristiano. Eso quiere decir que del 2007 al 2026, el cristianismo ha disminuido en este país en un 16%. Pero se siguen abriendo templos. Y templos muy bonitos. Y templos muy grandes. Y entonces yo me pregunto, esta es una pregunta que yo me hago, o sea, soy muy preguntón, y la pregunta que yo me hago, todos estos templos tan hermosos y tan bonitos que se están abriendo, y surge uno más nuevo, y surge uno más nuevo, y surge uno más nuevo, ¿es porque el cristianismo está creciendo? Porque los datos me dicen otra cosa. Los datos me dicen que el cristianismo en este país en 20 años ha disminuido en un 16%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se abren estos edificios? Surgen, hermanos, surgen estos edificios que se llenan, por cierto, de cristianos, se llenan cada domingo, pero no porque en realidad estén alcanzando más personas para Cristo, sino lo único que está pasando es que están transfiriéndose cristianos de unas iglesias a otras, porque en esas iglesias se sienten más entretenidos. Ahora, no significa que todas las iglesias sean malas, yo no estoy diciendo eso. Razones, hermanos, detrás de esta transferencia de cristianos, es lo que yo lo llamo así, transferencia de cristianos. Razones hay muchas, porque también tenemos que ser honestos. Hay iglesias donde las personas salen lastimadas por algún mal liderazgo, por alguna otra cuestión, salen lastimados de ahí y entonces se van a refugiar a una iglesia en la que digan, soy uno más en todo el número, nadie se va a fijar en mí, nadie me va a pedir cuentas, nadie me va a pedir que sirva, mejor me voy a una iglesia donde entre todo el montón me pueda yo perder un poquito, porque han salido lastimados de otras congregaciones. Hay otros que simplemente mudan, cambian, no sé, de dirección, se compran una casa, viven en otro departamento, cambian de trabajo, cambian de ciudad, tienen que cambiar de iglesia, habrá algo que les queda un poquito más cerca. Entonces las razones son muy variadas, pero en un gran número de cristianos lo hacen simplemente porque el cristianismo se ha convertido en una religión de consumo, de consumir. Hoy en día, hermanos, es muy fácil escuchar podcasts, es muy fácil escuchar sermones, es muy fácil comprar libros, es muy fácil, además, en el internet, ¿no? Frases teológicas, encontrarse aquí con consumir, 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 consumir. Redes sociales, adornos para el hogar con versículos. Yo he estado en muchas casas, ¿eh? Y con versículos, la mía también tiene versículos, hay unos adornitos muy bonitos. Es muy fácil, ¿no? Conseguir todo este tipo de cosas aquí en este país. Y ahora, el problema es este, hermanos, ¿eh? Vivir autoengañados creyendo que eso es lo que nos hace ser cristianos. Ese es el peligro. Y es lo que Santiago precisamente va a decir aquí. En ocasiones vivimos en una cultura cristiana y corremos el peligro de creer que porque yo estoy en una cultura cristiana y vivo en un país cristiano, automáticamente yo, si me comporto como los cristianos, soy cristiano. Ese es el peligro que está diciendo aquí Santiago. De hecho, Santiago aquí en este pasaje va a decir 2 veces, se engañan a sí mismos, se autoengañan. Entonces, es un peligro, más, un peligro de vivir en un lugar donde el cristianismo es la religión predominante, porque luego uno se engaña y cree que por el simple hecho de estar en un lugar cristiano, entonces también es cristiano. Miren, hermanos, dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Luego dice en el versículo 26, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Entonces 2 veces Santiago va a decir aquí, tengan cuidado, porque es muy fácil que nos engañemos a nosotros mismos. Y la palabra de Dios es clara al decirnos que el corazón humano es lo más engañoso que podemos encontrar. Nos justificamos a nosotros mismos. En Jeremías va a decir eso, ¿verdad? El corazón humano es lo más engañoso que puede haber. Así, hermanos, que con esto en mente podemos deducir lo siguiente, lo que yo dije al principio. Información
Información no es igual a transformación. Información no es igual a transformación. Yo puedo llenar mi mente con información bíblica, con información cristiana, pero eso no significa que yo en realidad esté siendo transformado. Yo puedo llenarme y saturarme, y más en este país. La otra vez estaba buscando cuántas estaciones cristianas hay, iba buscando una por una, y había, de perdida conté como 11 estaciones cristianas. Allá en nuestros países, si hay una, es un milagro, y eso porque estamos en la frontera nosotros, y nos llegan las de Estados Unidos. Pero en otros lugares no hay ni siquiera una estación cristiana. Pero aquí 10 estaciones cristianas y me quedé sorprendido. Entonces, es fácil, hermanos, engañarnos. Puedo llenar mi mente con toda esta información bíblica o cristiana, pero eso no significa que en realidad yo esté siendo transformado. Sin embargo, eso es importante, sin embargo, para que haya transformación, primero tiene que haber información. O sea, la información es importante, pero la información no es transformación. Pero la transformación comienza con la información. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así comienza, la fe comienza con el oír, la fe comienza con la información. Pero para que la información se transforme o llegue a ser transformación, nosotros necesitamos hacer algo. La transformación de nuestras vidas comienza oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Exponiéndonos a la palabra de Dios para que en realidad haya transformación. Y después de haber sido expuesto a la información, yo tengo que hacer algo, y eso es lo que Santiago nos va a decir aquí en este pasaje, hermanos. En primer lugar, ¿qué dice Santiago que tenemos que hacer? En primer lugar, hermanos, la recepción correcta de la palabra de Dios. La recepción correcta, podemos decirlo también, la actitud correcta al escuchar la palabra de Dios. Número 1, dice Santiago, versículo 19, mis amados hermanos. Fíjense bien, ¿eh? Es Santiago siempre que nos va a dar un coco, siempre dice amados hermanos primero. Está hablándoles a cristianos, Santiago. Y Santiago les dice, mis amados hermanos, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes, dice Santiago, todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. Entonces Santiago es claro aquí. Santiago no dice, yo les estoy hablando a no creyentes. No, Santiago está diciendo, les estoy hablando a cristianos. Amados hermanos. Y luego Santiago le dice a estos amados hermanos, saben que ustedes tienen que tener la actitud correcta para que la palabra de Dios que se está sembrando en ustedes dé el fruto esperado. Porque Santiago va a decir eso, que la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestro corazón. Pero una cosa es sembrar la palabra de Dios y otra cosa es que la palabra de Dios dé fruto. Y Santiago dice, ustedes tienen que tener la actitud correcta para que la palabra de Dios que ha sido sembrada en ustedes comience a dar el fruto que Dios espera que dé esa palabra. Ahora, hermanos, ¿cuál es esa actitud correcta? ¿Cuál es esa actitud correcta? ¿Cómo debo yo recibir la palabra de Dios? ¿Cuál es esa actitud correcta? Miren, hermanos, Santiago es bien claro y dice, ¿saben qué? Ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Alguien por ahí dijo, por algo Dios nos dio 2 oídos y una boca, para que escuchemos más de lo que hablamos. Y Santiago dice eso, dice, hermanos, ustedes tienen que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esa es la actitud correcta al acercarnos a la palabra de Dios, es lo que está diciendo Santiago. Ahora, hermanos, fíjense bien, porque el texto no está diciendo que hablemos despacio. Cuando dice lentos para hablar, no significa que hablemos, oh, sí, déjame, te digo. No está diciendo que hablemos despacio. Tampoco Santiago dice que no hablemos. Santiago simplemente está diciendo, hermanos, que pensemos muy bien lo que vamos a decir. Que antes de hablar, razonemos, pensemos, reflexionemos antes de abrir la boca. No me dejarán mentir, pero muchos de nosotros, dicen por ahí, tenemos conectada la boca al cerebro, así en cuanto tiene un pensamiento lo decimos sin darnos cuenta de que lo que estamos haciendo con nuestra boca.
Y Santiago dice, no, tienen que ser lentos, pausados, en el sentido de que tienen que pensar las cosas antes de decirlas. De hecho, hermanos, para Santiago es muy importante controlar la lengua. Y lo vamos a ver más adelante en el libro de Santiago. Para Santiago es muy importante controlar la lengua, porque si tú logras controlar tu lengua, eso demuestra, dice Santiago, demuestra que tú tienes dominio propio. Si no puedes dominar la lengua, no tienes dominio propio. En el capítulo 3, Santiago va a profundizar mucho sobre la lengua, mucho sobre la lengua, y lo vamos a ver en su momento, capítulo 3. En el capítulo 3, Santiago dice que el varón, así dice Santiago, el varón que puede dominar su lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. Pero como somos inclusivos, Santiago le está diciendo esto a los varones y a las mujeres, solamente que Santiago utiliza el genérico, ¿no? Pero Santiago dice eso, el varón, aquella persona que puede dominar su lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y luego Santiago va a decir que la lengua es un fuego pequeño que puede encender todo un gran bosque. La lengua es un fuego pequeño que puede encender un gran bosque. Y hermanos, encontramos advertencias similares en otras partes de la Biblia. El asunto de cuidar lo que decimos, el asunto de tener control de nuestra lengua, es un asunto que recorre prácticamente toda la palabra de Dios. Porque para Santiago y para la palabra de Dios, controlar nuestra lengua habla de dominio propio. ¿Qué tanto controlas tu lengua? Mira lo que dice Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Yo creo que cualquiera que esté casado sabe lo que es el poder de las palabras. Una palabra maldicha en un momento inadecuado acaba con toda la paz, ¿verdad? De toda la tarde o de todo el día completo. Es así, ¿verdad? La lengua tiene ese poder. Y muchas veces, hermanos, no me dejarán mentir, y yo creo que a todos nos ha pasado, o a lo mejor soy el único aquí, pero a veces decimos, ¿por qué dije eso? ¿O por qué lo dije así? Si no lo hubiera dicho, o si no lo hubiera dicho de esa manera, esto no estaría pasando. Porque a veces nos precipitamos, ¿verdad? Y decimos las cosas antes de pensarlas. En ocasiones ofendemos con las palabras que decidimos usar. Pero ¿saben qué? A veces podemos usar buenas palabras, pero con una mala actitud. A veces mi esposa me dice, no es lo que me dices, es cómo me lo dices. Porque yo digo, no, yo no estoy diciendo nada malo, no estoy hablando una mala palabra, no, pero no es lo que me dices, sino cómo. Y sí es cierto, a veces ofendemos con las palabras, pero a veces usamos buenas palabras, pero el tono de nuestra voz, la actitud que hay detrás de nosotros, ofende también a la persona. Y en los dos casos, hermanos, se enciende un fuego, se enciende un bosque, que luego hay que ver cómo apagarlo, ¿no? ¿Todo por qué? Porque nos precipitamos al hablar. Hermanos, pero aquí Santiago está haciendo referencia a la palabra de Dios, con lo de la lengua. Esa cuestión de relaciones lo vamos a ver más adelante. Pero aquí Santiago, cuando está pensando en esto, sean lentos para hablar y sean lentos para enojarse, lo está diciendo en relación a la palabra de Dios. Porque en el versículo 21 va a decir Santiago, acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón. Entonces, cuando Santiago aquí está pensando acerca de la lengua, lentos para hablar y lentos para enojarse, lo está diciendo en relación con la palabra de Dios. Ese es el énfasis aquí de este texto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Déjenme, a lo mejor con un ejemplo les puede ayudar un poquito. Cuando nosotros leemos y escuchamos la palabra de Dios, hay temas que chocan de frente con lo que yo pienso. Porque yo estoy viviendo en un mundo caído, influenciado por este mundo. Entonces, cuando yo estoy leyendo o escuchando la palabra de Dios, muchas veces lo que está diciendo la palabra de Dios va a chocar contra mis ideas, va a chocar contra mi pensamiento, me va a resultar en ocasiones ofensivo a mí. Y en un mundo en el que ahorita todo el mundo ¿cómo decimos? La nueva generación de cristal, en un mundo en el que ya a veces tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas,
A veces no se puede decir la palabra de Dios tan directamente porque la gente se ofende. Entonces, Santiago está pensando aquí en eso, hermanos. Hay temas que chocan de frente con nuestros pensamientos y mi reacción natural es querer debatir. Mi reacción natural es defender mi posición. Mi reacción natural es querer imponer mis ideas. Oh, no, no, no. Pues eso dice la Biblia. Pero eso fue escrito hace 2000 años. Eso ya no es para nosotros. Eso ya no es para nosotros. Porque ahora vivimos en una sociedad más moderna. Entonces la idea, la palabra de Dios viene y me confronta a mí, mis ideas, y choco yo porque yo vengo viviendo en este mundo, y entonces me enojo y quiero hablar, quiero debatir. Entonces aquí Santiago se está refiriendo a eso, hermanos. Aquí yo quiero justificar inclusive mi maldad. Así que en vez de meditar, en vez de reflexionar, en vez de interiorizar esa palabra de Dios que me ha sido expuesta, somos rápidos para enojarnos y somos rápidos para hablar. Y Santiago dice, si tú estás con esta actitud, una actitud no humilde, una actitud en la que no estás recibiendo la enseñanza, sino una actitud en la que tú estás pensando, a ver, ¿cómo le saco la vuelta a esto? Santiago dice, si tú estás con esa actitud de no querer recibir la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a dar fruto en ti, porque estás con la actitud incorrecta, no estás siendo humilde, no la estás recibiendo, quieres debatir y te enojas. Santiago está diciendo eso aquí. Entonces, no vas a recibir la palabra de Dios con una actitud que no es la adecuada. Así que dice Santiago, puedes tener información, pero no transformación. Entonces, para que la palabra de Dios transforme mi vida, en primer lugar, yo debo tener la actitud correcta al acercarme a la palabra de Dios todo el tiempo. Cuando la estoy leyendo, cuando estoy escuchando una predicación, yo tengo que tener la actitud correcta, la humildad necesaria para recibir la palabra de Dios y pensar las cosas antes de hablar, antes de yo querer presentar mi idea, antes de yo querer debatir, antes de yo querer enojarme. Piensa bien las cosas, dice Santiago. Escucha la palabra de Dios antes de que quieras hacer esas cosas. Entonces lo que tengo que hacer, hermanos, es eso primero, ¿verdad? Tener una actitud correcta, humildad y acercarme a la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos, yo tengo que tener una reacción coherente a la palabra de Dios. Si yo he escuchado la palabra de Dios con la actitud correcta, lo siguiente es que yo debo hacer lo que la palabra de Dios me dice que haga. Esa es la reacción coherente. ¿Por qué digo que es la reacción coherente? Porque si estamos escuchando la palabra de Dios y es Dios el que nos está hablando a nosotros, ¿qué puedo hacer yo o qué debería hacer yo ante la voluntad de Dios? Obedecer la voluntad de Dios. Esa es la reacción coherente. Si yo digo que yo creo en Dios y yo creo en su palabra, entonces lo que Dios dice se hace. Esa es la reacción coherente. Pero ahora, si yo no creo que Dios sea Dios, si yo no creo que Dios sea el Señor de mi vida, pues por supuesto, que Dios diga lo que quiera, yo no le voy a hacer caso. Él no es Dios, ni es el Señor de mi vida. Pero si tú dices ser cristiano, seguidor de Cristo, la reacción coherente es obedecer lo que te dice la palabra de Dios. Por eso se llama la reacción coherente. Dice Santiago en el versículo 22, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Porque si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, una vez que hemos sido expuestos a la palabra de Dios, que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos leído la palabra de Dios con la actitud correcta, dice Santiago, debe haber en nosotros una reacción coherente. ¿Qué voy a hacer con lo que leí? ¿Qué voy a hacer con lo que escuché? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en mi vida? Y Santiago, hermanos, habla aquí de dos creyentes. Santiago habla del que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Y Santiago habla del que escucha la palabra de Dios y la obedece y la pone en práctica. Santiago habla de dos tipos de personas. El que solamente la escucha y no la practica, dice Santiago, se está engañando a sí mismo. Vive en una ilusión espiritual. Cree que es hijo de Dios, pero en realidad no lo es. Es un cristiano cultural solamente. Se engaña a sí mismo, ¿verdad? Cree que escuchar o que ser expuesto a la palabra de Dios es suficiente, pero no es así.
Y luego Santiago dice lo siguiente, miren, es bien claro este ejemplo, dice Santiago. Es como cuando uno se va y se mira al espejo. ¿Con qué propósito compramos espejos para nuestras casas? Para vernos, ¿verdad? Para vernos. Me levanto temprano, me despierto, voy al espejo antes de salir a trabajar, ando todo despeinado. ¿Y qué hago? Pues me peino, me peino. Si veo que tengo por ahí lagañas, pues me las limpio, ¿no? Me echo agua o algo. El propósito del espejo es revelar nuestra imagen, cómo está nuestra imagen, qué está mal en nuestra imagen y luego arreglarla. Hay muchos que salen a la calle y parece que no se vieron en el espejo, ¿verdad? Pero el propósito del espejo es eso. Ahora, si tú tienes un espejo en tu casa y te vas y te observas, y vas y dices, estoy todo despeinado, no tengo bien la corbata puesta, y así te vas, pues entonces, ¿para qué quieres el espejo? ¿Para qué lo quieres? Es un gasto innecesario, ¿para qué está ahí? Entonces Santiago está diciendo eso. Cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios es como un espejo. Es un espejo que te está diciendo qué está mal en tu vida, qué es lo que tienes que arreglar, cómo te tienes que poner la corbata, cómo te tienes que peinar. Santiago está diciendo eso, la palabra de Dios es un espejo y te está mostrando tus errores. Tú tienes que hacer algo para arreglar esos errores, esas fallas. Tú tienes que arreglarlo. Pero es Santiago, pero lo que haces, vas y te miras al espejo y así te quedas como estás. Permítanme decirlo, pero básicamente Santiago hizo esto es de brutos, de necios. ¿De qué sirve un espejo si no lo vas a usar? ¿De qué sirve un espejo si no te vas a arreglar? De nada sirve verte al espejo porque al final sales de la vida igual y como entraste. Pero el verdadero discípulo, dice Santiago en el versículo 25, fíjense, dice Santiago, mira atentamente la ley de Dios. No solamente la escucha, dice Santiago, mira atentamente la ley de Dios que lo hace libre y la pone en práctica. En otras palabras, el cristiano que va y mira atentamente la ley de Dios, va y se fija al espejo de la palabra de Dios y corrige lo que hay que corregir, cambia lo que hay que cambiar, porque va con la actitud correcta a la palabra de Dios. Y entonces, dice Santiago, Dios bendice tu obediencia. Reina Valera del 60 dice que el que pone en práctica la palabra de Dios será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, porque obedecer a Dios en esta vida trae bendición. Fíjense, esa es una de las verdades que choca contra nuestra lógica humana. Porque vivimos en un mundo, ya lo dije la otra vez, vivimos en un mundo donde nos dicen el que no tranza no avanza. Y sin embargo, la palabra de Dios me dice, no, obedece la palabra de Dios y eso te va a traer a ti bendición. Eso choca contra mi lógica. Porque decimos, no, en este mundo no puede ser así. ¿Cómo que tengo que poner la otra mejilla? ¿Cómo que tengo que poner la otra mejilla? Porque Cristo dice eso. Pon la otra mejilla. ¿Cómo que tengo que poner la otra mejilla? No, 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 no. En este mundo no. Es de revanchas, de venganzas. Así es este mundo. Así tengo que ser yo también. Sin embargo, Santiago dice, no. Obedece la palabra de Dios y eso te va a traer bendición. Yo sé, porque a mí también me pasa, yo sé, hermanos, que es difícil aceptar esta enseñanza. Es fácil decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica. Pero Santiago dice, no, obedece la palabra de Dios y vas a ver que Dios te va a bendecir. Podemos confiar, hermanos, en que Dios es poderoso para que a pesar de ir contra la corriente de este mundo, Dios nos bendiga. Porque Dios es poderoso para hacerlo. A pesar de no utilizar las artimañas de este mundo, Dios puede cuidar de nosotros. Pero Santiago dice, Dios bendice a los que obedecen su palabra. ¿Crees eso? ¿Lo crees? Entonces hasta ahora, hermanos, tenemos que recibir la palabra, dice Santiago, hasta ahora, el punto 1 y punto 2. Tenemos que recibir la palabra con la actitud correcta. Pero número 2, tenemos que vivir, poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se evidencia esto, hermano? Número 3, la evidencia práctica de la palabra de Dios, dice Santiago, versículo 26. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, ¿se dan cuenta cómo Santiago regresa otra vez a la lengua? Le importa a Santiago mucho las palabras. Si dices que eres religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos
y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Y ahora Santiago, hermanos, se está poniendo bastante práctico. Santiago, miren, es bien sencillo. Vamos a evaluar tu fe. Vamos a evaluar tu fe, dice Santiago, y lo vamos a hacer de tres maneras diferentes. Vamos a poner tres exámenes. Número uno, dice Santiago aquí, el examen de las palabras. El examen de las palabras, en el versículo 26. Si no dominas tu lengua, te estás engañando a ti mismo, dice Santiago. Entonces, una fe real, alguien que en realidad es un discípulo de Cristo, comienza a refrenar su lengua. Ahora, yo entiendo, hermanos, que son procesos. Yo entiendo que son procesos y que el Señor va transformando nuestras vidas poco a poco. Pero hay cristianos que parece que no desean que Dios les controle la lengua, ¿verdad? Y Santiago dice, no, 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 no. Si tu fe es verdadera, ¿cómo está tu lengua? ¿De qué sale de tu lengua? ¿Salen palabras para bendecir? ¿O salen arañas y serpientes? ¿Qué está saliendo de tu lengua? Entonces Santiago hace este primer examen, ¿verdad? El examen de las palabras. Una fe real refrena la lengua. La falta de control al hablar delata un corazón engañado y anula la religiosidad externa. Sí, por fuera podemos vernos como cristianos, vestirnos como cristianos, peinarnos como cristianos, pero nuestras palabras revelan otra cosa diferente. Número dos, el examen de la compasión. ¿Cómo está tu compasión? Para ver si tu fe es real o no es real. Dice Santiago, la religión pura y verdadera consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. En la época de Santiago, estos eran los grupos vulnerables o más vulnerables, las viudas y los huérfanos, gente que está sola, gente que no tenía otra red de apoyo, una red de soporte. Y Santiago dice, aquí es donde se demuestra en realidad tu fe, siendo compasivo, ayudando a aquellos que no te pueden regresar el favor. Santiago está pensando en eso. Santiago dice, ok, en esto consiste la religión pura, en ocuparse de este tipo de personas. Podemos evaluar nuestra fe. Qué tanto nosotros nos ocupamos de personas que no nos pueden devolver el favor? Porque ahí demuestras que en realidad crees que Dios puede proveerte a ti también. Y que lo que Dios te ha dado es para bendecir a otros. Santiago dice, hey, evalúa tu fe. Aquí está, ¿verdad? Tus palabras, tu compasión y número tres, tu integridad. La religión pura y verdadera es no dejar que el mundo te corrompa, dice Santiago al final. La verdadera fe se mantiene al creyente, ¿verdad? La verdadera fe mantiene al creyente sin mancha del mundo, ¿verdad? Implicando esta separación entre lo que dice el mundo y lo que dice la palabra de Dios. Guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo está también? ¿Cómo te guardas tú de las manchas del mundo? ¿Cómo está tu fe al respecto? Ahora, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, el cristianismo no es religión, es una relación. Yo lo he escuchado y yo lo he utilizado. Es que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación. Y la usamos, hermanos, porque queremos de alguna manera combatir un cristianismo basado en rituales o ritos y en legalismo. Que a veces hay gente así, ¿no? Un poco legalista, y ahí quieren basar su cristianismo. Pero Santiago dice, no, hay dos religiones. Una religión que es falsa y una religión que es verdadera. Una religión que es pura y otra que por lo tanto también es impura. Miren, hermano, la palabra religión significa religar. Eso significa religión, religar, volver a ligar a algo que estaba separado, volverlo a unir. Y entonces el ser humano, en esta idea de que se ha separado de Dios, esta realidad, esta verdad espiritual, ha tratado de restablecer su relación con Dios, religar su relación con Dios a través de actos externos, sacrificios. En algunos pueblos indígenas sacrificaban a sus dioses bebés, personas, rituales de este tipo, ¿verdad? Rituales con los que se cree que se mantiene unido a la divinidad. Y algunas personas creen que con aquello que se está haciendo es suficiente, ¿no? Pues voy y le ofrezco esto a mi Dios y Él me va a dar esto otro a cambio. Pensando, ¿verdad? Que así funciona el cristianismo. Pero Santiago dice que no, hermanos. Miren, los rituales tienen su importancia, por supuesto que sí. Pero esos rituales o sistemas nunca deben de sustituir a lo que en realidad Santiago está apuntando aquí, que es a un corazón transformado. Por ejemplo, quiero poner ese ejemplo, a lo mejor les puedo ayudar un poquito más. ¿Cuántos de ustedes están casados? Quiero ver sus anillos.
Gracias. Yo sé que no todos, ¿verdad? Yo sé que no todos. Hermanos, yo religiosamente no me quito mi anillo, ni para dormir. Yo no me lo quito religiosamente, ni para dormir. Bueno, es que no sale, ¿verdad? A lo mejor en realidad sí me lo quitaba. Pero si no, religiosamente me lo pondría todos los días, porque es un símbolo que me recuerda a mí que estoy casado, y es un símbolo que le recuerda a los demás que estoy casado. Y cuando estoy en sociedad, cuando estoy ahí, en cuanto vienen anillos, pues es un hombre casado, ¿no? Hermanos, es un símbolo, ¿verdad? Es simplemente un símbolo. Y cuando nos íbamos a casar, mi esposa y yo hicimos muchas clases de símbolos. Hicimos una boda pública en un templo, ella se vistió de blanco, hicimos un convivio, fuimos al registro civil con testigos, firmamos ahí un acta matrimonial. Son símbolos, todas esas cosas son símbolos externos que quieren reflejar lo que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Este deseo de estar juntos. Hermanos, pero yo puedo usar mi anillo todos los días religiosamente y aún así serle infiel a mi esposa. Estoy siendo claro, ¿verdad? Yo puedo usarlo religiosamente. Puedo hacerlo todos los días, ponerme mi anillo y aún así serle fiel a mi pareja. Entonces, esto es lo que está diciendo Santiago. Podemos tener todos los símbolos, podemos hacer las cosas religiosamente, pero al final, el corazón en realidad está en otra parte, está siendo infiel. Entonces dice Santiago, hay una religión que se queda solamente en los rituales, que se queda solamente en lo simbólico. Yo puedo asistir todos los domingos sin falta. Yo puedo leer la Biblia todos los días. Yo puedo andar por la vida cantando canciones, coritos o coros cristianos o himnos cristianos. Yo puedo poner en mi carro todos los días estaciones cristianas. Yo puedo publicar versículos bíblicos en las redes sociales. Yo puedo despedirme de todas las personas diciéndoles Dios te bendiga o bendiciones. Yo puedo hacer todo eso, hermanos. Y dice Santiago, y puedes estar engañándote a ti mismo. No porque estas cosas sean malas, no son malas. Se necesita organización, se necesita disciplina. Dice Hebreos, congréguense, no dejen de congregarse. Se necesitan estas cosas, ¿no? Se necesita, porque es importante, yo les dije al principio, necesitamos la información para poder ser transformados. Entonces se necesitan todos estos símbolos, son importantes, son buenos, claro que sí. Pero puedo engañarme a mí mismo porque pienso que estas cosas externas son lo importante y no mi corazón. Y Jesucristo dijo, parafraseando lo que Jesucristo dijo ahí en Mateo capítulo 15, lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de su corazón. Entonces todas esas cosas externas son buenas. Asistir al templo es bueno, leer la Biblia es buena, poner música cristiana es buena, escuchar sermones es bueno, por supuesto que sí. Pero dice Santiago, nada de esto es efectivo si no vas con la actitud correcta para escuchar la palabra de Dios, si no eres humilde para recibir la palabra de Dios y sobre todo, si no pones en práctica lo que la palabra de Dios te está diciendo. Si te quedas solamente con lo externo, dice Santiago, te estás engañando a ti mismo. Evalúa tu corazón, es lo que dice Santiago. Evalúa tu corazón. Así, hermanos, que cuando tú evalúas tu vida, en esas tres pruebas que nos pone Santiago, ¿cómo ves tu corazón? ¿Cómo está tu lengua? ¿Cómo están tus actos de amor? ¿Cómo está tu integridad moral? ¿Cómo está? Sería la evaluación de Santiago para hoy. ¿Estás siendo informado por la palabra de Dios o estás siendo transformado por la palabra de Dios? ¿Estás siendo informado o estás siendo transformado? Déjame terminar con esto, para que te quedes pensando. ¿Consumes cristianismo o vives cristianismo? ¿Consumes cristianismo o vives cristianismo? Porque consumir cristianismo no es, no es la religión pura. Vivir el cristianismo, eso sí es la religión pura y verdadera. Y Dios bendice a los que obedecen su palabra. No consumas cristianismo, vive el cristianismo.